Yo nací el 1 de abril de 1978 en Piedras Negras, Coahuila. Soy el tercer hijo de 4, de Benito Ramírez y de Aurelia Rangel. Somos 4 hombres. Mi hermano mayor es Jorge, Ángel, Benito. Y mis papás son gente que crecieron con mucho esfuerzo. Mi papá es médico, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi mamá viene de una familia ahí en Nueva Rosita. Mi abuelo era minero, era obrero en las minas de Nueva Rosita. Ella con mucho esfuerzo estudió enfermería. Y después, ya con el tiempo, se conocieron aquí en el Seguro Social de Monclova y decidieron posteriormente instalar su residencia en Piedras Negras, y sin duda alguna, gracias a ese esfuerzo y a esa dedicación que tuvieron mis papás, tanto mis hermanos como yo, pudimos tener otro tipo de oportunidades. Pues yo recuerdo una relación familiar muy padre, la verdad. Mis hermanos, pues al ser todos hombres, pues sin duda alguna la actividad familiar giraba en torno a los deportes. Particularmente el básquetbol. Mi papá fue exitoso en su juventud en el básquetbol. Pues sin duda alguna lo más padre eran los domingos en la casa familiar ahí en Piedras Negras con la carne asada, y siempre se hacían ahí los equipos para jugar básquetbol. Mi mamá sin duda alguna era el árbitro final, era quien ponía calma a la pasión deportiva, y al final del día nos mandaba a todos a comer y todo se tranquilizaba y empezábamos a platicar pues ya de la armonía familiar. Siempre fui muy inquieto, por lo general en la primaria fui muy buen alumno. La verdad, mis calificaciones de primaria son buenas. Luego ya en la juventud se cruzaba la distracción entre el deporte, porque en la juventud pues fuimos muy exitosos en el deporte, en el básquetbol. Yo participé en la selección infantil de básquetbol que nos llevó al Campeonato Nacional de Básquetbol Infantil, representando al estado de Coahuila, y también al Campeonato Nacional Juvenil. Pues siempre tratamos de salir adelante en una familia de 4 hermanos, y con el ejemplo de mis papás siempre tuve quien me llamara al orden. Mi papá y mi mamá son gente de mucha fe, pero también gente de mucha disciplina y gente muy alegre. Y siempre tuve en ellos el momento indicado, el consejo adecuado en el momento preciso, y pues también el jalón de orejas de vez en cuando, cosa que siempre me ayudó a enderezar el camino y con ello, en la medida de lo posible, ser un hombre de bien. Yo a los 17 años tomé una decisión medio rara para cualquier muchacho allá en Piedras Negras. Allá en la frontera, quienes salen a estudiar o quienes estudian, pues tienen 3, 4 opciones nada más. Desde muy niño que supe que yo me dedicaría a servir a los demás y que quería ser abogado, y la abogacía yo la quería mezclar con la política porque me apasionaba sin duda alguna el servicio a los demás. Las biografías que yo leía de niño, la primera biografía que leí fue la de Martin Luther King. Estaba en 4º año de primaria cuando leí esa biografía, me llamó la atención Robert Kennedy, y después de ahí pues muchos personajes importantes. Ver a mis papás desde su trabajo social y luego en la política, pues me llevó a optar por la abogacía, y tomé la decisión de estudiar en la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México. Recuerdo que mi último examen de la universidad fue precisamente el 3 de julio del año 2000. Veníamos precisamente de celebrar el triunfo del presidente Fox, con quien incluso yo trabajaba en el área de agenda y giras de su campaña. Yo desde que llegué a la Ciudad de México, yo quise trabajar, quise aprender. Yo creo que apenas dejé mis maletas en la casa de asistencia en la que vivía, y en primer lugar me fui a pedir trabajo. Y en ese entonces mi primer chamba fue en el Senado de la República, y de ahí agarré el metro y me fui hasta el Comité Ejecutivo Nacional, que estaba en la antigua sede, en Ángel Urraza, y ahí me afilié y me integré a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Y después pues pude trabajar en distintas áreas. Trabajé en la campaña del presidente Fox, primero en el área de atención a migrantes y después en el área de giras del candidato y agenda. Y posteriormente trabajé
en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en un trabajo muy interesante, muy intenso, que era la Secretaría Técnica de Asuntos Internos, que era precisamente procesar las diferencias internas que había en el partido. Posteriormente trabajé en la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo García Cervantes. Ahí me tocó todo el tema internacional. Era una época interesante porque era el año 2000, México estaba de moda, todos nos invitaban a ir al mundo y el mundo quería venir a México. Posteriormente, Luis Felipe Bravo me invita a empezar a coordinar y a fundar las primeras estructuras del PAN en el extranjero, allá con nuestros paisanos, que fue una chamba de verdad muy enriquecedora. Yo siempre digo que los paisanos los llevo siempre en el corazón. Además de ser fronterizo, esta tarea me dio la posibilidad de estar cerca de ellos. Al regresar de mi maestría, me invitaron a trabajar en el equipo del presidente Fox. Primero como secretario técnico de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. Fue una etapa muy interesante, el ser el secretario técnico, ver todos los procesos de esta oficina y vigilar que todas las cosas se llevaran a cabo de manera correcta y ordenada. Posteriormente trabajé en Petróleos Mexicanos, en la Dirección Corporativa de Administración, y el último año del presidente Fox, en el año 2006, regresé de nuevo a Los Pinos a trabajar con el presidente Fox en la oficina de la presidencia como director general de Enlace Institucional, que ya es una chamba más formal de relación política hacia los partidos políticos y hacia el Congreso de la Unión. ¿Cómo conocí a Carla? Bueno, pues los dos somos de Piedras Negras, tenemos el mismo grupo de amigos y pues desde muy chavos nos conocimos y íbamos en la misma secundaria y sin duda alguna desde el primer momento que la vi me cautivó. Es una mujer muy bella, es una mujer muy bonita y sin duda alguna batallamos ahí para conquistarla y finalmente se logró y somos muy felices. Debo decirte que fue complicado porque ella estudió en Monterrey, ella es arquitecta, una mujer muy inteligente. Yo estudiaba en la Ciudad de México mi licenciatura en Derecho, posteriormente me fui a estudiar, ella tuvo sus actividades, una mujer profesionista, trabajó y sin duda alguna el tiempo nos volvió a unir, siempre estuvimos en contacto de alguna u otra manera. Me casé con la mujer que amo y la verdad que yo debo de reconocer y le reconozco y agradezco a Dios que me haya dado esa posibilidad y en cuanto al amor, pues no puedo pedir nada más, ¿no? Tengo una mujer maravillosa y me ha dado a 2 hijos maravillosos y a un pequeñito que también viene en camino. La relación con mis hijos es maravillosa. Yo digo con toda franqueza que yo soy adicto a mis hijos. La política conlleva muchos sacrificios. Yo siempre le digo a mi equipo de trabajo que los domingos son sagrados. Los domingos tengo que estar con mi esposa y con mis hijos. Los domingos la pequeña Fátima se levanta muy temprano y la acompaño a ver la televisión. Y posteriormente, ya que se despierta Jesús, empiezan los juegos de fútbol o empiezan los juegos modernos. Desayunamos viendo la televisión. Posteriormente vamos a misa, por lo general alrededor del mediodía. Y después nos vamos a comer y si se puede ir al cine, porque luego los cines en domingo están muy llenos. Siempre unidos, siempre escuchando y atendiendo a nuestros hijos, que aunque chiquitos, pues es una parte muy importante del desarrollo del ser humano. Por supuesto que nadie nace sabiendo ser padre, es algo que tenemos que aprender en el camino y sin duda alguna estamos haciendo y dando nuestro mejor esfuerzo para ser buenos padres de familia. Y muy padre mis hijos. Mi hijo Jesús tiene un carisma impresionante, es un niño muy alegre. Fátima es demandante, yo creo que como toda mujer exige atención, demanda atención, pero es muy bonita, es maravillosa, es muy alegre y siempre pues la nena de papá, la princesa de papá, el que te reciba con esa alegría, el que corra y me abrace, pues sin duda alguna es de las partes más bonitas de mi vida. Al llegar al término del sexenio del presidente Fox, yo tomé la decisión, a veces lo veo en retrospectiva y pienso que estoy zafado, pero la verdad que tomé la decisión de irme a la iniciativa privada junto con mi esposa, que me ayudó mucho y siempre fue muy solidaria conmigo. Yo quería ser abogado, quería ejercer mi profesión de abogacía
y puse mi despacho de abogados. Y con muchísimo esfuerzo, pues yo creo que pasamos mi esposa y yo por los 7 meses más complicados de nuestra vida. Mi esposa estaba embarazada, yo echando a andar un sueño, sin empleo, y autoempleado. Y afortunadamente, pues eso nos dio mucha madurez. Nos enseñó el arte de pagar sueldos y de pagar impuestos. Bueno, después de una etapa complicada en mi despacho, en el ejercicio libre de mi profesión, en la iniciativa privada, nos empezó a ir bien. Y la verdad que cuando menos pensaba que iba a regresar a la política, el gusanito se apareció, el deber y la hipoteca social, que es importante, el servir a los demás. Me invitaron a ser diputado federal y pues la verdad que acepté con mucho gusto. La coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, me invita a ser uno de sus subcoordinadores. Primero en el área jurídica, pues precisamente analizar todo lo que es la política interna del país, la política exterior y todo lo que tiene que ver con defensa nacional, etc. Pues eso conllevaba muchísima responsabilidad y ahí vino a mí una disyuntiva y una decisión de vida que tuve que tomar. Tuve que decidir si nada más asumía como cualquier diputado plurinominal la responsabilidad que me daban al interior del grupo parlamentario, quedarme en la Ciudad de México y atender la burocracia de la Cámara de Diputados, que la verdad te puede consumir las 24 horas del día, o regresar a Coahuila, regresar al estado. Y yo la verdad en ese momento recordé pues mi niñez, recordé las luchas junto a mis padres, recordé cuando de niños tuvimos que correr porque el priismo autoritario perseguía a la gente en la plaza principal de Piedras Negras. Recordaba cómo la soberbia de los priistas frente a mi familia, frente a cualquier panista en Piedras Negras, pues era insultante. Recordaba cómo siempre fuimos señalados en Coahuila, en Piedras Negras, por ser los panistas. Y todas esas cosas vinieron a mi memoria, las reflexioné, las analicé y junto con mi esposa tomamos la decisión de regresar a casa. Estuvimos apoyando a gente con gestoría, con atención ciudadana, consultas médicas, brigadas, asesoría jurídica, medicamentos, sillas de ruedas y un sinfín de apoyos y gestiones que tuvimos en el primer año de ejercicio legislativo. Al finalizar ese primer año de diputado, la gente en el resto del estado también nos empezaba a pedir atención, nos empezaba a pedir cercanía y es por lo cual decidimos abrir nuestra oficina de atención ciudadana en la capital del estado. Particularmente me preocupa la pobreza de la tercera edad. Señores, señoras que no alcanzaron a cotizar el tiempo completo en el Seguro Social. Yo siempre les digo, el mejor programa social es el empleo y todos coinciden y todos quieren trabajo. Y yo creo que la mayor fortaleza de Coahuila es su capital humano. He tenido la posibilidad de estar con los más pobres de los pobres de Coahuila, he tenido la posibilidad de estar con los empresarios del estado de Coahuila, ver sus necesidades, con ese inversionista que tiene a Coahuila como opción para generar empleos. Yo vengo de una familia por el lado materno en donde mi abuelo era minero en las minas de Nueva Rosita. Vengo de una familia en donde mi tío era minero también y finalmente pues eso me obliga con los mineros. Por eso hice una fundación junto con mi mamá. La fundación se llama Julio Rangel, que es el nombre de mi abuelo, y que tiene como finalidad última ayudar a las familias de los mineros más pobres de la región carbonífera. A ellos los llevo en el corazón, pero también llevo en el corazón a esa niña de Saltillo que se metió a las redes sociales y me pidió ayuda. También llevo en el corazón el coraje de los productores de leche de la laguna o las personas de los ejidos de San Pedro, que he recorrido muchos de los 117 ejidos. Todavía no los completo todos, pero los vamos a completar. Y a todos ellos los llevo en el corazón. Al final del día, los coahuilenses quieren vivir en paz y en armonía. Al final del día, los coahuilenses quieren empleos. Al final del día, los coahuilenses quieren llegar a la mesa familiar para platicar de historias de armonía y no historias de terror. Al final del día, lo que quieren las familias de Saltillo y de Ramos Arizpe es saber que pueden salir a las calles con paz, saber que pueden salir a las calles sin temor. Lo que quiere la madre de familia de Torreón, de la laguna entera, es saber si su esposo o su hijo van a llegar a casa sanos y salvos. Y por eso quiero seguir trabajando, por ellos quiero seguir luchando. Chuyito nació
el 1 de abril de 1978. Es mi tercer hijo, nuestro tercer hijo. Lo que más siempre le vi es que tenía muy claro lo que él deseaba hacer en la vida y lo que él quería llegar a hacer, y todo lo que se proponía lo lograba. Jesús anduvo con nosotros desde los 4 años de edad, anduvo en todas las mítines, anduvo en todas las reuniones nuestras de los barrios. Se ponía triste, decía, ¿por qué siempre perdemos, papi? ¿Cuándo vamos a ganar? Un día, hijito, un día vamos a ganar. Nosotros estamos haciendo el bien y un día vamos a ganar. Pasaron los años, parece que nunca se iba a llegar, pero en el 2000 andábamos llenos de euforia y de grito. Digo, ¿cómo se tardó 25 años, yo creo, para ver los frutos y verlo realizado en uno de nuestros hijos? Pues realmente nos sentimos muy felices. Cuando andaban jugando básquetbol, estaban chiquitos ellos. Eran muy poquitos, eran creo que 6, nada más los que andaban jugando, eran al ras. Y entonces me acuerdo que le dije yo, es que nomás te pasan a ti la papa caliente, hijito, todo quieren que soluciones tú, para todo te mandan la bola y para todo, y pues tú no eres el que hace todo. Y entonces que me regaña y voltea y me dice, mami, por favor no se te ocurra volver a decir eso. Yo solo, por muy bueno que sea, no puedo lograr el triunfo solo. Entonces yo necesito de esos otros 4 para poder meter las canastas. Si ellos no las meten, yo no voy a hacer nada. Entonces agradecida debes estar que me pasen la bola. Me encantó a mí, porque gracias a Dios trajimos el triunfo, trajimos todo, pero aprendí la lección, que el triunfo no lo llevas tú solo, lo llevas gracias a un equipo que está contigo, a un equipo en el cual tú confías, en el equipo que pides honestidad, lealtad, respeto. Tenía 17 años y primero andaba muy ilusionado porque se iba a ir a México, y luego ya después cuando vio la realidad que ya iba para México, pues realmente empezó a tener mucho miedo. Decía, mami, ya todos les dije que pidieran mucho por mí, a mis amigas, que pidieran por mí porque tengo mucho miedo a irme. Incluso cuando ya se iba a ir para el DF, me dijo, nos dijo de repente, no me quiero ir solo. Él era muy independiente, siempre le gustaba andar solo. Y ese día me dice, mami, no me quiero ir solo, yo quiero que tú vayas conmigo. Porque si tú vas conmigo, yo siento mucho apoyo moral. Cuando me dijo Jesús, papá, quiero casarme. Ah, pues qué bueno, mijo. Ya has checado todo tu vida, cómo podría ser, cómo puedes entrar a esa empresa tan importante. Dijo, sí, ya hablé. Entonces, ¿cuál será nuestra sorpresa? Dije, bueno, ¿quién es la afortunada? Dije, pues, ¿dónde vive? Dijo, es vecina nuestra. Dijo, es Carlita. ¿Pero cómo? Entonces, nos dio mucho gusto en aquel entonces que una vecina nuestra, Carlita, su familia, Elizondo Quintero, una gran familia para nosotros, fue y ha sido un pilar para nosotros. Nosotros descansamos como papás hasta cierto punto, porque sabemos que en Carlita tiene un pilar muy importante de apoyo. Chuy definitivamente es un hombre de lucha, que pues, como padres, ¿qué podemos decir más que se cree en él? Y van a ver que no les va a fallar. Que quiere servir a sus hermanos porque sabe que lo necesitan y sabe que necesitan de gente capacitado, que esté formado como lo está él para poder lograrlo. Ojalá que tengamos un poquito más de confianza en él, porque ojalá que hubiera muchos políticos que tengan una honestidad, que es la que le estamos pidiendo al pueblo, que sean coherentes en la vida. Eso nos va a ayudar a llenar de orgullo de ser mexicanos, sinceramente. Yo a Chuy lo conocí en el 95. Unas amigas en común insistieron en que nos conociéramos y bueno, empezamos a ir a las fiestas juntos. En ese entonces, tan pronto me conoció, quería que fuéramos novios. Yo era muy obediente con mis padres y yo le decía que no tenía permiso de tener novio. Cuando yo tenía 18 años, yo terminando prepa me fui a estudiar fuera del país y él ya estaba en la Ciudad de México estudiando su carrera. Y fue a buscarme hasta donde yo estaba estudiando para pedirme que fuéramos novios, porque él siempre ha sido bastante insistente. Desde que me conoció, él siempre hizo su luchita tras de mí y me buscaba por teléfono, por cartas, por medio de amigos, siempre él estaba ahí presente. Y eso es de las cualidades que más le admiro a él desde ese entonces, que sea tan constante y tan perseverante. Y eso yo creo que es una de las bases más importantes en su formación, porque yo creo que lo que ha llegado a hacer hasta ahorita y lo que puede llegar a lograr es gracias a
esa gran virtud que tiene, además de las bases que recibió en su casa de espiritualidad. Es una persona muy espiritual y muy fervorosa. Como padre es bastante cariñoso, es muy paciente, sí le tengo que reconocer, es muy paciente con los niños. Él, aunque no me lo crean, en las noches es quien se levanta a ver si el niño está bien tapadito, que si no tiene frío, o que si se le cayó el chupón a la niña, si le falta leche o cambiar de pañal. Él es quien los domingos a las 7 de la mañana está viendo la televisión con ellos. Entonces realmente sí, el poco tiempo que convive con nosotros lo aprovecha al máximo. Él siempre ha estado bastante enfocado a lo que él se ha propuesto desde chico. Es más, desde que lo conocí a los 14, 15 años, él tenía su visión, como decían sus papás, muy clara de lo que quería hacer, de servir, ser un servidor público, servir a los demás a través de la política. Vi a un Jesús muy preocupado por la realidad, muy consciente que él tiene que hacer algo más, dar ese extra que los ciudadanos exigen a todos los políticos, ser alguien diferente y no uno más de todos ellos. Y veo a un Jesús que está muy decidido en sus metas que se ha propuesto y sé que lo logrará. La perseverancia, sus valores, su coherencia en la familia y con sus amistades y en su trabajo hacen que Jesús sea una persona apta y completa para sus objetivos.